Todavía no está grabado. Grabando. Buenos días, bienvenidas al curso del Círculo de Formación de Reino Christi. Vamos a empezar con la primera sesión que trata acerca del hombre. Y para esto les comparto la pantalla de la presentación para que ustedes puedan seguir muy bien nuestro curso. El tema 1 habla sobre la persona humana y en esta ocasión vamos a filosofar sobre quiénes somos y por qué somos seres humanos. Vamos a ver entonces que el objetivo del curso es reconocer al ser humano como un poseedor de un anhelo profundo que sobrepasa la realidad mundana e histórica. En este tema analizaremos lo que es el ser humano, por qué debemos estudiar al ser humano. Vamos a ver precisamente de qué trata esta materia y cómo lograr los objetivos de este curso. ¿Por qué es tan importante estudiar al hombre? Y analizaremos los puntos principales de qué es la filosofía y esta parte de la antropología filosófica. Primera pregunta, ¿por qué debemos estudiar al ser humano? Bueno, pues cuando la filosofía se ha preocupado por este tipo de seres, que somos los seres humanos, se ha cuestionado sobre el origen, destino, facultades de lo que es un ser humano. Y este conocimiento filosófico de lo que es ser hombre nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a aprovechar mejor los recursos que tenemos como seres humanos para ser mejores personas. También esta reflexión nos ayuda a conocer nuestras facultades físicas y espirituales para sacar mayor provecho de ellas y a su vez esto nos va a ayudar a tener una interacción interpersonal de mayor calidad. Todo esto repercute en el desarrollo óptimo de la sociedad y el mejoramiento de nuestra cultura. He ahí la importancia de hacer filosofía sobre el ser humano. También nos vamos a dar cuenta que el ser humano puede ser objeto de estudio de múltiples ciencias. Y así tenemos a las ciencias experimentales como la física, la química, la biología, la anatomía, la psicología, entre otras, que estudian ciertos aspectos del ser humano. También tenemos a las ciencias sociales, como la sociología, la economía, la política, la comunicación, la historia, que ven otros aspectos diferentes de lo que estudian las ciencias experimentales y así complementamos mejor el conocimiento de lo que somos los humanos. Pero existen también las ciencias humanas, como la filosofía, la teología, el arte, la religión, que ven otros aspectos fundamentales de lo que es el ser humano. Y en esta reflexión, en esta clase, vamos a adentrarnos al conocimiento filosófico de lo que es el ser humano. Podemos decir que la filosofía es una ciencia que estudia todas las cosas. ¿Y qué le estudia a todas las cosas, a todos los seres? Las últimas causas o primeros principios. Eso significa que vamos a buscar, razonando, el porqué del ser humano hasta que nuestra inteligencia llegue a lo más profundo de su ser. Por eso se llaman primeras causas o últimos principios, que es la razón a donde nuestra inteligencia puede llegar para comprender mejor quiénes somos. Por eso, la filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz de la razón. Esto significa que la razón va a ser el instrumento que nos va a llevar a comprender quiénes somos, por qué existimos, para qué somos seres humanos. Y al analizar a los seres, nos damos cuenta que los seres están catalogados en dos grandes ramas, los seres reales y los seres de razón. Los seres reales son todos los que existen en la naturaleza, que tienen materia, que tienen forma, que existen independientemente de que los conozcamos o no los conozcamos, existen por sí mismos. Y por eso pongo la imagen de la naturaleza, porque existe el cielo, los planetas, la naturaleza, todos los elementos de la materia
que existen independientemente de que yo los conozca o no. Y los seres de razón son otra forma de ser, otra forma de existir en este mundo. Son producto del conocimiento. Por eso les pongo unas caricaturas, unas alegorías, que es todo lo que el hombre puede inventar y que también de hecho existe. Por ejemplo, tenemos a un Mickey Mouse. Mickey Mouse no es un ser real que está hecho en la naturaleza, es producto de la creatividad de Walt Disney. Sin embargo, es un tipo de ser. ¿Qué tipo de ser es? Es un ser de razón. ¿Que tiene una realidad? Sí, porque cuando voy a Disneylandia puedo comprar un muñequito de Walt Disney y entonces ya tiene materia y forma. Es tan real que todos podemos hablar de Mickey Mouse. Vean, son las formas de ser. Seres reales y seres de razón. Ahora, en esos seres reales tenemos seres inorgánicos y seres orgánicos. Los seres inorgánicos son todo el reino mineral, todas las piedras, la naturaleza, todos los minerales. Y los seres orgánicos son los que tienen vida, tienen órganos que manifiestan expresiones de vida, y ahí tenemos a los vegetales, a los animales. Dentro de los animales tenemos una bifurcación. Tenemos a las bestias o a los brutos, que normalmente les llamamos animales, y otro tipo de animales que son los racionales, al que llamamos ser humano u hombre. Así que queda entendido que los seres reales se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos son los minerales y los orgánicos son los vegetales y los animales. Y en los animales tenemos a las bestias y al hombre. Ahora, ustedes han oído hablar que el hombre es el ser máximo, el más importante de nuestra naturaleza. ¿Y por qué decimos esto? ¿Nada más porque nos creemos los muy? Pues no. Es precisamente porque al analizar las funciones que desempeña cada uno de los seres, tanto científicos como filósofos han clasificado a los seres precisamente por sus funciones. Y el que desempeña más funciones de mayor importancia es precisamente el hombre. Y por eso decimos que el hombre es el ser que supera a todos los seres de la naturaleza. Pongan atención en este pequeño cuadro donde voy a ir explicando las funciones que cada uno de los seres reales desempeña para que podamos comprender este concepto con mayor profundidad. Vean, en la franja superior azul tengo al mundo mineral. ¿Qué función desempeña el mundo mineral? La única función que desempeña es el tacto. Es decir, todo hace contacto unas cosas con otras. Tan es así que si ustedes observan a su alrededor, ven que el piso hace tacto con la pared hace tacto con el techo hace contacto con el foco hace contacto con la luz hace contacto con mi persona. Y todo este mundo mineral hace contacto, no hay otra función más que ser contacto. Los minerales, por eso nada más tienen la función de tacto. Pasamos entonces al mundo vegetal. Los vegetales también tienen la función de tacto. Veo cómo la plantita se va desarrollando y hace contacto con la tierra. Las raíces hacen contacto con las sales minerales, con todos los elementos de la tierra, y por supuesto que todo el mundo vegetal hace contacto con el aire, con la tierra, con el agua, con el mundo mineral. Pero además observo que tienen otro tipo de funciones, que son sus funciones precisamente biológicas. Estas consisten en nacer, crecer, reproducirse y morir. Esas funciones no las desempeñan los minerales, pero los vegetales sí. A manera vegetativa, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y también puedo observar que tienen otra función importante, que es el movimiento inmanente.
puedo ver cómo la semilla empieza a germinar, empieza a crecer, le salen sus hojitas, al ratito ya es una plantita, al rato ya es un buen matorral y al rato se convierte en un hermoso rosal o en un hermoso pino, ¿verdad? Y entonces veo que hubo un movimiento inmanente. ¿Por qué es movimiento inmanente? Porque permanece en sí mismo. El crecimiento, la nutrición, su desarrollo, nos habla de un movimiento que permanece en el mismo ser y esto me doy cuenta que tiene esa función. Así que los vegetales superaron al reino mineral porque tiene funciones biológicas y porque tiene movimiento inmanente. Dos funciones más que el reino mineral. Pasamos entonces al siguiente reino, que es el animal. Y las bestias tienen tacto, ¿verdad? Tienen contacto con el mundo mineral, sus órganos tienen contacto con su propio cuerpo. Esta bestia tiene contacto con la naturaleza, con todo lo que le rodea. También nace, crece, se reproduce y muere. Tiene movimiento inmanente, pero también tiene movimiento transeúnte. Es decir, que se puede desplazar de un lugar a otro. Y así vemos como el hipopótamo se traslada por el río de un lugar a otro, o una gacela corre por el campo, o un águila vuela por los aires. Eso se llama movimiento transeúnte. Y no solamente eso, sino que tienen otra función muy importante que va a ser el conocimiento sensible. El conocimiento sensible y las sensaciones, los sentimientos. Vemos que hay una función superior a lo que tenían los vegetales. Y entonces el conocimiento sensible se da por los sentidos. Oído, olfato, gusto, tacto, los 5 sentidos. Y nos damos cuenta que en el reino animal los sentidos están mucho más desarrollados en las bestias que en el hombre mismo. Por eso el águila puede ver a mayor distancia. Un venado puede oler a grandes distancias. Pueden ser sensibles al movimiento y ahí tenemos a los murciélagos, ¿no? Como por ondas sonoras pueden captar la cercanía o lejanía de algún objeto. ¿Por qué? Porque sus sentidos están muy, muy desarrollados para establecer un contacto con la naturaleza que los rodea. Y por supuesto que se ponen alegres y mueven la cola, o están tristes, o tienen hambre, tienen sed, tienen miedo, ¿verdad? Cuando un predador se acerca a ellos, y entonces vemos que tienen otras funciones superiores a los vegetales, que es precisamente su conocimiento sensible, sus sentimientos y el movimiento transeúnte. Pero les dije que en el mundo animal existen las bestias y existen los hombres. Las bestias son irracionales, no tienen razón. Sí tienen conocimiento, pero conocimiento sensible, muy perfecto, de acuerdo a su propio género, a su propia raza. Cada ser bestia, cada animal tiene el perfeccionamiento según al orden que pertenece. Y pasamos entonces al ser humano. El ser humano, también podemos ver en el cuadro, establece contacto con el mundo natural, con el mundo mineral, con los vegetales, con los animales, nace, crece, se reproduce y muere, tiene movimiento inmanente, éramos un embrión, luego fuimos un feto, niños, jóvenes, adultos, viejitos, y todo va transcurriendo en este proceso de movimiento inmanente. Hay un movimiento inmanente que permanece en nosotros. Tan es así que el conocimiento intelectual también es un movimiento inmanente. Permanece en nosotros mismos cuando yo conozco algún objeto del exterior o reflexiono sobre mí misma, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que tenemos conocimiento sensible, que tenemos sentimientos, y todo esto que también compartimos con las bestias es superado por nuestras facultades espirituales.
que es el último cuadrito que tengo a la derecha de esta imagen, que es la inteligencia y la voluntad. El hombre supera las funciones de todo el mundo real por su inteligencia y su voluntad. Gracias a esa inteligencia y a esa voluntad, el hombre desempeña todas sus funciones sacando mayor provecho que cualquier otro ser de la naturaleza. Por eso, aunque yo tengo movimiento inmanente y movimiento transeúnte, mi inteligencia es la que dirige mis actos. Mi conocimiento sensible puede ser perfeccionado precisamente por mi inteligencia. Tan es así que si mis ojos no alcanzan a ver una distancia, mi inteligencia me ha llevado a crear unos binoculares para que yo pueda hacer acercamientos. Y entonces mi vista, que no es tan perfecta como un águila, puede contemplar, gracias a unos binoculares, acercar las distancias. Y así en cada uno de los sentidos. El hombre, por su inteligencia, es capaz de romper las barreras que tienen nuestros propios sentidos y hasta ha inventado un telescopio para ver más allá que hasta las bestias mismas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las facultades espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, es una capacidad que tiene el hombre que hace que podamos afirmar que el hombre supera a todos los seres de la naturaleza. ¿Por qué? Por las funciones que desempeña. Así que las principales funciones de los seres están clasificadas en este pequeño resumen y aquí ustedes tienen el argumento para afirmar que el hombre es el que supera a todos los seres de la naturaleza por las funciones que desempeña en ella. Nos preguntamos entonces en qué consiste que el ser humano sea el ser superior de esta naturaleza conocida. Y tenemos una frase de un filósofo español del siglo XIX que nos dice: el hombre, por su vida de razón, supera a todos los seres de la naturaleza. Mientras mejor utilice dicha razón, mejor llegará a la plenitud de su ser. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos reconocemos como seres humanos, lo que nos distingue de todos los demás seres de la naturaleza es nuestra inteligencia y la voluntad. Pues mientras mejor utilicemos esta inteligencia y esta voluntad, mejor llegaremos a la plenitud de nuestro ser. Y seremos más humanos, por supuesto. Por eso es tan importante que hagamos filosofía del hombre. También nos hemos preguntado por qué el ser humano está hecho como hombre y mujer. Y en la propia observación de la naturaleza nos damos cuenta que aunque todos somos seres humanos, unos actúan como varón y otros como mujer. ¿Y se han preguntado ustedes por qué nos llamamos hombres y mujeres o varones y mujeres? Pues bueno, voy a tratar de explicar este concepto con esta pequeña diapositiva. Vamos a ver entonces el origen etimológico de estos términos. Cuando yo hablo ser humano, ya entiendo que ser es todo lo que es, todo lo que existe de cualquier manera que exista. Y entonces, ¿de dónde viene la palabra ser? Pues viene del latín, de la palabra esse. ¿Qué significa esse en latín? Esse con doble S, como lo pueden ver, se refiere al hecho de ser, de estar, que está siendo, ¿verdad? Es el ese ser está siendo. No significa que es y desaparece, se aniquila, no, esto está siendo. Si yo les muestro mi celular, está siendo celular, tiene la capacidad de existir y no deja de ser en un momento dado, sino que está siendo, tiene ese, ¿verdad? Tiene el ser que hace que permanezca. Así que ser viene del latín, del término esse, y se refiere a ser o estar. Y humano, ¿de dónde viene esa palabra humano? También viene del latín y viene del término humanus, que a su vez se deriva de humus, que significa tierra. Tierra
y del sufijo anus, que habla o significa de procedencia de algo. Así que humano es el que procede de la tierra. Y es muy curioso pensar que en la explicación bíblica de lo que es el hombre Dios hizo al hombre de barro, de tierra. Quiero que piensen que cuando nosotros vamos al mercado a comprar abono o tierra para nuestras plantas, nos preguntan, ¿quiere tierra negra o quiere humus? El humus es la tierra que trae más sustancias orgánicas que va a fertilizar perfectamente nuestras macetas. Esto se lo digo de manera mnemotécnica, para que se acuerden que humano viene de humus, y humus es la tierra más fértil, es la tierra más orgánica que va a dar vigor a nuestras plantas. Y humano quiere decir que tiene procedencia de la tierra, del humus, que viene de la tierra. ¿Sí? Así que humano es un término muy bonito que nos habla del origen de nuestro ser. Así que ya sabemos por qué afirmamos que es un ser y que es humano. Los seres humanos también nos podemos manifestar como varones o como mujeres. Y se han preguntado entonces, ¿por qué nos llamamos varones o mujeres? Vamos a ver el origen etimológico también de la palabra mujer. Mujer viene del latín, de un término mulieris, que significa aguado o blandec, blandito, suavecito, de donde viene la palabra molusco. Y aparentemente podría ser como un término así medio despectivo. ¡Ay, molusco, qué asco! Pues no. Imagínense ustedes un molusco que necesita de unas capas protectoras, pero que también es capaz de transformar toda la materia que llega para alimentarse. Tan es así que hasta una madre perla que recibe una piedrita la puede transformar en una perla. Y a eso se refiere cuando se inventó la palabra mujer. Viene de molusco porque necesita protección, porque es delicada, porque es suave, pero también es transformadora. Es transformadora y puede crear cosas maravillosas a semejanza de una perla. Así que es un término bonito, muy bonito, reconocer que la palabra mujer está hecha o se deriva de molusco, mulieris, que es blando, aguado, suavecito, frágil, pero creador. Y el término varón viene del latín también, del término varo, que significa valiente y esforzado. Y así, la rudeza física del hombre nos hace que reconozcamos estas cualidades de valentía y esfuerzo, porque su vigor físico nos habla de otras características. Así que ese ser humano que reconocemos como varón o mujer tiene su origen en estos términos latinos que nos hablan de las características que podemos identificar en ambos sexos. Ahora bien, con esto ustedes ya se dieron cuenta que la filosofía es una ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón. Y al estudiar todas las cosas nos damos cuenta que son seres. Los seres pueden ser reales o pueden ser de razón. En los seres reales tenemos seres orgánicos e inorgánicos. Y en los seres orgánicos tenemos a las vegetales, a los animales y al hombre. Y el hombre, que es el ser por excelencia, por las facultades que desarrolla, puede ser varón o mujer. Y con esto ya sabemos filosóficamente qué es el hombre. Espero que haya sido clara en estos conceptos y si tienen alguna duda, por favor pueden dirigirse en el chat, en mi correo electrónico. También en la presentación del curso les dije que les voy a dejar una actividad para reafirmar el conocimiento. La tarea número 1 va a consistir en escribir una cuartilla, una reflexión
Si no es exactamente la cuartilla, no importa. El chiste es que ustedes hagan el esfuerzo por reflexionar en estos conceptos y a sí mismas preguntarse por qué soy ser humano y me lo expliquen con sus palabras. ¿Cómo es que soy ser humano y por qué soy hombre o soy mujer? Y recalcar sobre todo por qué es importante estudiar al ser humano. Un ejemplo que les pongo es que pueden escribir cómo usas tu inteligencia para lograr algún propósito en tu vida, cómo te defines respecto a otros seres humanos, qué actividades realizas como mujer, y así tú te inspires para reflexionar sobre ti mismo, sobre tu propia humanidad. Esa sería la primera parte de la tarea. Y en la segunda, las invito a que escriban, inventen una definición de ser humano, pero de manera simpática, de manera chusca. ¿Por qué? Porque jugando es como retenemos mucho los conceptos profundos de las cosas. Y en esta materia filosófica, pues me gusta jugar un poquito para que a todas nos quede muy claro este concepto. Así que les pongo un ejemplo. Yo puedo decir que el ser humano es un ser inteligente que hace castillos de arena para después apachurrarlos, aplastarlos, ¿verdad? Eso es un ser humano quien no ha hecho castillos de arena para luego apachurrarlos. Somos los únicos seres en este mundo que somos capaces de construir castillos de arena para luego aplastarlos. O también podemos decir, el ser humano es un bípedo implume. Piénsenlo, tenemos 2 piernas y no tenemos plumas. También eso somos. Pero son definiciones chuscas, simpáticas, que nos ayudan a confirmar quiénes somos. Así que primero tienen que hacer su reflexión filosófica sobre lo que es el ser humano y luego inventar su propia definición chusca. Esta tarea les pido por favor que me la envíen a mi correo institucional de la Universidad Anáhuac, que es grisel, con C, grisel.varela02@anahuac.mx. ¿Por qué les pido en este correo la tarea? Porque estamos utilizando Zoom de Universidad Anáhuac y tiene su propio correo. De esta manera yo puedo ir agrupando todas sus tareas, revisarlas y que todo el curso quede establecido por este medio. Por eso les repito, mi correo electrónico de Universidad Anáhuac es grisel.varela02@anahuac.mx. ¿Cuál es el plazo para entregar esta tarea? Los martes que tenemos clase, yo les dejo la tarea de reafirmación de conocimiento para que ustedes piensen y no tiren en el vacío el contenido de esta reflexión filosófica, y tienen toda la semana hasta el lunes próximo para entregármela. Yo la reviso, les hago su comentario y así no se les junta con la siguiente clase. Por eso la fecha límite es el siguiente lunes para entrega de tareas. Espero que haya sido clara en esta explicación, que les parezca de utilidad. Les agradezco la atención que hayan puesto y las espero el próximo martes para el siguiente capítulo. Hasta pronto.